Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 109. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 29 de la Biblia, y también acerca de Génesis 20:10, comenzando con Génesis 29. Génesis 29, dice: Después, Abimelec llamó a Abraham y le preguntó: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Has hecho conmigo cosas que no debiste hacer. Génesis 29. Los detalles de Génesis 29. ¿Cómo es posible que un rey pagano estaba amonestando al gran siervo de Dios Abraham? Es triste ver que Abimelec, un rey pagano, aparentemente estaba haciendo bien, y que Abraham, el hombre de Dios, aparentemente estaba haciendo el mal, y Abimelec tuvo suficiente osadía para decírselo a Abraham. El patriarca y Sara eran medio hermanos. Pero también eran esposos. Ellos dos eran medio hermanos, porque eran hijos del mismo hombre, Taré se llamaba, pero tenían diferentes madres. Cuando Abraham y Sara llegaron al territorio de Gerar, cuyo rey era Abimelec, Abraham y Sara revelaron su media hermandad, pero no revelaron la relación conyugal que existía entre los dos. Esto no necesariamente hacen de Abraham y Sara, principalmente a Abraham, unos mentirosos. Pues Abraham tenía sus razones para ocultar su relación conyugal con su media hermana. Esto nos da la idea de que, cuando ellos se mudaron del encinal de Mamre al territorio de Gerar, Génesis 21, hubo una urgencia de mudarse lo más pronto posible. ¿Cuál fue esa urgencia para que ellos se mudaran de repente? Podemos explorar una posibilidad. En Génesis 18:10-14, leemos que Yahvé dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, Yahvé dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz? Siendo ya vieja, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En el pasaje de la Biblia de arriba, vemos que Dios les aseguró a Abraham y a Sara que ellos dos iban a tener un hijo, aún por encima de que los dos ya estaban ancianos, aún por encima de que la misma Sara no podía entender que eso sería posible. Pues naturalmente hablando, eso era un imposible, por lo menos, esa era la convicción de Sara. Que sucedió a Sara, y tal vez a Abraham también, cuando vivían en el encinar de Mamre, todo apunta a un hecho insólito. Pues parece que, por lo menos Sara, fue rejuvenecida por Dios, y tal vez Abraham también, para que ella físicamente pudiera concebir, dar a luz, y dar de pecho a su futuro hijo. Por lógica, hay que esperar que esto también se haya manifestado en un rejuvenecimiento de la hermosura de Sara. ¿Cómo sucedió esto? Simplemente, esa fue la voluntad de Dios. Este cambio milagroso de Sara debe haber motivado, primero, a que Abraham y Sara se mudaran de Mamre a Gerar, Génesis 21, ya que en Mamre no los conocían. Pues, al ser los dos rejuvenecidos, las personas en Mamre se tornaron hostiles y fastidiosas hasta el punto que Abraham y Sara se vieron obligados a huir de la hostilidad en Mamre. Segundo, el rejuvenecimiento de Sara también motivó a que Abimelec se embelesara con la nueva belleza o hermosura de Sara, pues ese rey no se iba a enamorar de una anciana que estaba cerca de los 90 años, la cual era la edad de Sara cuando ella llegó al territorio de Gerar. De modo que, al ellos tener que mudarse tan deprisa, no midieron todas las circunstancias adversas que podrían aparecer. De ahí que, cuando llegaron al territorio de Gerar, Abraham tuvo que ocultar que, aparte de Sara y él ser medio hermanos, también eran esposos. Ocultar la verdad conyugal no hizo de Abraham un mentiroso. Muchos exégetas y analistas bíblicos califican a Abraham de que él mintió en esto. Eso no es cierto. Abraham simplemente se vio forzado a ocultar la conyugalidad entre él y Sara.
Recordemos que él acababa de ser testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto influyó en él, psicológicamente hablando. En Génesis 29, las preguntas de Abimelec a Abraham fueron: ¿qué nos has hecho, en que te he ofendido para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Primero que todo, Abraham no hizo algo malo. Él simplemente no declaró su conyugalidad con Sara, por motivo de seguridad. Segundo, Abimelec hizo actos por los cuales él fue juzgado por Dios. Este rey ya tenía por lo menos una esposa, pero él quiso agregar otra esposa, a Sara, y para entonces, ya Sara debió estar cargando en su vientre, con el feto, del hijo, Isaac, de las promesas de Dios. No se mostró Dios bien celoso de Sara, Génesis 23. Dios defendió a Sara, como si él era el esposo de ella. Finalmente, Génesis 29 dice que Abimelec dijo: has hecho conmigo cosas que no debiste hacer. ¡Qué equivocación! Abimelec fue el que no debió haber hecho lo que hizo, no Abraham. El patriarca actuó correctamente. Él tenía el derecho y el motivo de no revelar su conyugalidad con Sara. Él estaba presionado por la recién experiencia que tuvo durante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abimelec, de seguro debió haber escuchado lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, pues entre Gerar y Sodoma solo había unos 160 kilómetros. Simplemente, Abimelec no quiso aceptar todas sus culpabilidades. Debido a sus culpas, Abraham tuvo que interceder por él, ver Génesis 20, 17 a 18. Amados amigos y hermanos de la fe, esto es todo con Génesis 29. Ahora, vamos a meditar acerca de Génesis 20:10. Este versículo dice: dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Génesis 20:10. Los detalles de Génesis 20:10. ¿Qué pensabas para que hicieras esto? Abimelec continuó su retórica del versículo número 9. Abimelec no podía concebir que él era culpable de todos. Él sabía que Dios no estaba actuando injustamente contra él al imponer a él una sentencia severa. La primera sentencia impuesta a Abimelec fue que Dios lo consideró un hombre muerto. Los pensamientos y las palabras de Dios tienen poder. Cuando Dios le dijo a Abimelec: muerto eres, versículo 3, eso significó que Abimelec necesitaba una resurrección si él iba a ser perdonado por Dios. ¿Por qué necesitaba una resurrección? Porque fue Dios quien dijo: muerto eres. Lo que Dios dice, eso es, aunque no lo era. Al principio de la creación, Dios dijo: sea la luz. Y la Biblia dice: y fue la luz. Génesis 1:3. En Génesis 20:3, Dios dijo a Abimelec: muerto eres. Esta expresión contenía la fuerza y el poder que emana de Dios, tal como sucedió cuando Él dijo: sea la luz. Nosotros tenemos que tener siempre pendiente quién es Dios y su poderío, y lo que Él puede hacer al hacer uso de sus palabras. Mucha gente se equivoca en esto, hasta el punto que, si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, esa gente sufriría estragos muy amargos. Es posible que Jesucristo esté constantemente interviniendo por nosotros, diciendo: Padre, perdónales. No saben lo que hacen. En Éxodo 19, 21 a 24, leemos: y Yahvé dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites, para ver a Yahvé, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan a Yahvé, para que Yahvé no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Yahvé: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Yahvé le dijo: ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo. Mas, los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahvé, no sea que haga en ellos estrago. ¡Qué tremendo! En el caso de Abimelec, Dios habló a él en sueños. Ver Números 12:6 en la Biblia. Pero en Éxodo capítulo 19, la presencia de Dios era real. Nosotros no nos percatamos de lo que Dios realmente es. Esta es una razón por la cual debemos acercarnos a Dios con un espíritu de fe, ver Hebreos 11:6, y de humildad, teniendo siempre presente que Dios es todopoderoso. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
Este versículo quiere decir que, espiritualmente hablando, si una persona nunca siente temor a Dios, esa persona carece de sabiduría. Porque el temor reverencial a Dios es una indicación de que una persona posee cierta cantidad de sabiduría. Así como cuando un ave se aleja de usted volando, cuando usted se acerca a ella. Esta acción indica que esa ave posee cierta cantidad de sabiduría. El patriarca Abraham mostró tener sabiduría, porque, él, si era necesario, usaba precaución al dirigir la palabra a Dios. En Génesis 18, 26 a 27, Abraham dijo a Dios: ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. En esta declaración de Abraham, éste se humilló delante de Dios, haciendo saber a Dios, antes de continuar hablando, que él, simplemente era, polvo y ceniza, ante la presencia de Dios. Salmo 105:15 dice: no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Según Génesis 27, Abraham fue un profeta de Dios, y a la vez, Abraham, delante de Dios, fue un hombre con una misión especial. Puesto que el término profeta aparece en la Biblia por primera vez, cuando Dios declaró que Abraham era un profeta, quizás Dios, en ese momento, decidió la existencia de siervos de él, llamados profetas. Para algunas personas, la protección de Dios, aquí, hacia Abraham, era inmerecida. Sin embargo, esta protección fue el producto de la posición de Abraham delante de Dios, en virtud de la relación bajo el pacto en el cual se hallaban Abraham y Sara, y esa relación pactada, al final, terminaría en la obra salvadora de Jesucristo, el Mesías. En la segunda parte de Génesis 20:10, Abimelec le preguntó a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Todo lo que hizo Abraham fue no revelar su conyugalidad con Sara. ¿Qué tenía eso de malo? Abimelec fue seriamente disciplinado por Dios, con una sentencia de muerte y una esterilidad en todas las mujeres de su reino. En cambio, Abraham en nada fue disciplinado por Dios. ¿Acaso no es Dios el juez supremo? Yahvé ni siquiera amonestó a Abraham en algo, ni le hizo saber que él había fallado con Abimelec. Siendo Dios el juez supremo, él no puede mostrar favoritismo, sino justicia total y pura. Abimelec mostró una sincera preocupación por su pueblo, mientras Abraham era confidente. Es que Abraham conocía a Dios y sabía actuar sin ofender a Yahvé. Por eso, Dios se sintió muy ofendido por Abimelec, versículo 3, pero no con Abraham. Se justifica que Abimelec se haya preocupado por su pueblo, y a la vez, él trató de culpar a Abraham de haber estado a punto de traer sobre él, y sobre su reino, tan grande pecado, versículo 9. Al rey Abimelec se le hacía difícil aceptar que el tan grande pecado fue el mismo que lo ocasionó al apoderarse de Sara. En cuanto a la media hermandad entre Abraham y Sara, en los relatos de algunos pueblos y fuera de la Biblia, hay casos de hombres que desposaron a sus media hermanas. Este hecho llamativo perteneciente a lo histórico sorprende hoy en día a la mayoría de las personas debido a la inmoralidad, de acuerdo a las normas en nuestras culturas. En el caso bíblico de Abraham y Sara, se entiende bien claro que Abraham aceptaba ese hecho sin ningún tipo de remordimiento. Sin embargo, más tarde, en las leyes dadas a Moisés por Dios, era clara la prohibición de yacer con una hermana o media hermana. Por eso, Levítico 20:17 dice: si alguien toma como mujer a su hermana, ya sea por parte de padre o de madre, y tienen relaciones sexuales, los dos serán eliminados a la vista de sus compatriotas. Pues tener relaciones sexuales con la propia hermana es un hecho vergonzoso, y el que lo hace deberá cargar con su culpa. También, Deuteronomio 27:22 dice: maldito sea el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de padre o por parte de madre. Que Dios bendiga a usted ricamente.